En un mundo retrofuturista, los astronautas Cliff y David se encuentran en una misión en el espacio que durará 6 años, pero de una manera muy singular pueden visitar la Tierra todos los días mediante una réplica exacta de sus cuerpos en una versión robótica, pudiendo tener contacto con su familia y sus vidas en la Tierra día con día, hasta que un suceso terrorífico ocurre en la vida de uno de ellos y se queda atrapado literal y metafóricamente en el espacio, perdiendo la cordura y llegando a puntos a los que ni él mismo se imaginaría que podía llegar. Corría el año de 1969. Cliff recientemente se había mudado a una casa en el campo con su esposa e hijo. Su esposa, Lana, le sugiere a Cliff que ofrezcan una fiesta para conocer a sus nuevos vecinos, pero él se niega. Cliff era un hombre muy reservado y tradicional de la época. Hablaba poco, le demostraba poco a su familia y notamos cómo la relación con su esposa era más de compañeros que de casados. David, por otro lado, era el contraste perfecto de Cliff, un hombre amoroso y presente que salía al cine con su familia y bailaba canciones lentas con su esposa antes de volver a la nave en el espacio. Tanto Cliff como David eran una clase de superestrellas para la ciudadanía, dos hombres que estaban en el espacio y a la vez en la Tierra en forma de robots que parecían completamente humanos. Cliff y David eran requeridos en el espacio para el mantenimiento de rutina de la nave en la que viajaban y para ejercitar sus cuerpos reales varias veces a la semana. El resto del tiempo estaban en la Tierra. Notamos como David intenta en todo momento charlar con Cliff, pero él, al igual que con su familia, es bastante reservado y se nota desinteresado en compartir su vida. Una noche, cuando ambos vuelven a la Tierra, David escucha ruidos extraños en su sala a medianoche y, armado con un bat de béisbol, baja desde su habitación para encontrarse con 4 personas que irrumpieron en su hogar. Kappa, quien parecía ser el líder del grupo, comienza a hacerle cuestionamientos sobre su cuerpo robótico, a los que David se rehúsa a responder, y las 4 personas terminan atacándolo, cortándole incluso un brazo, para, en sus palabras, ver qué es lo que tenía por dentro. David pierde el conocimiento y, al volver en sí, presencia cómo el grupo de delincuentes ya había amordazado a su familia y les cuestionaban si todos eran máquinas como su padre, pero aún sabiendo que la esposa de David y sus hijos eran humanos, no se detuvieron. El grupo de 4 personas que irrumpió en el hogar de David era parte de una secta que consideraba que todo lo que sucedía en la casa de esta familia era antinatural y despreciaba la sola idea de tener a un hombre durmiendo en el espacio mientras su imagen mecánica se movía en la Tierra, creyendo que todo lo que desafiaba la naturaleza del hombre debía ser eliminado por el bien de la humanidad. Este grupo termina con la vida de cada miembro de la familia de David de una manera horrorífica y él no puede hacer nada al respecto, ya que su cuerpo real está en el espacio y, de hecho, al momento de destruirse su réplica exacta en la Tierra, él se queda varado en el espacio por el tiempo que le queda a la misión, ya que su enlace ha sido destruido. Cliff vuelve al espacio después de la noticia sobre la familia de su compañero. Al intentar consolarlo, se encuentra con un David abatido, a quien le costaba trabajo encontrarle sentido a la vida. Los días de Cliff transcurren con normalidad en la Tierra, mientras que los de David se vuelven cada vez más monótonos. Es ahí cuando Cliff se da cuenta que David está poniendo en riesgo su vida y, por ende, la estabilidad de la nave, ya que es de uso específico de 2 o más personas, y sin la ayuda de David, él no podría sobrevivir en el espacio. Es entonces que, aconsejado por su esposa, Cliff le ofrece a David la posibilidad de visitar la Tierra y respirar aire puro de nuevo a través de su enlace, siendo David en el cuerpo de Cliff, que por más considerado que pareciera, lo hacía únicamente para salvarse a sí mismo mediante la sanidad mental del único compañero que tenía en el espacio. Los primeros encuentros de David con la familia de Cliff eran extraños. Su esposa, únicamente con ánimos de ayudarlo, llevaba a dar paseos por el bosque para que pudiera desahogarse y termina siendo extremadamente terapéutico para David, pero algo que se suponía que sería hecho por una única vez se volvió algo recurrente cuando David le comenta a Cliff que le gustaría hacer una pintura de la hermosa casa en la que vivía con su familia en el campo. Es entonces que Cliff le otorga a David el permiso de utilizar su enlace varias veces a la semana para poder avanzar lo más rápido posible con su pintura, lo cual Cliff tenía ánimos de colgar en su sala en cuanto estuviera terminada. Pero en este momento es cuando iniciamos con la historia de Lana. Para ella era muy difícil el comprender que alguien que se veía completamente como su esposo no actuara como tal, y es que David era absolutamente todo lo contrario de su pareja. Era un hombre educado, respetuoso y sobre todo muy culto, alguien que se interesaba por las artes y encontraba significado en los más pequeños detalles de su alrededor. David era prácticamente la versión de Cliff de la que Lana se enamoró, pero que hacía ya varios años que había desaparecido a manos de la monotonía. Era como si Lana estuviera casada con la mejor y peor versión de su esposo al mismo tiempo. Lana sostenía pocas conversaciones con David, pero las pocas palabras que cruzaban la mantenían completamente interesada, y en algún punto sucedió lo mismo para David, quien ansiaba completamente volver a la casa de Cliff día con día. Todo escaló una tarde donde, mientras Lana leía una de las recomendaciones de David, él continuaba con su pintura y le muestra cómo la añadió a ella en el pórtico de su casa, haciéndola sentir especial, para después proceder a poner su canción favorita y con un baile lento intentar besarla. Esto molesta a Lana, quien huye de la escena mientras David la perseguía, y el pequeño hijo de Cliff y Lana daña la pintura que David estaba haciendo, molesto por los comportamientos extraños
y cambiantes de quien él seguía creyendo que era su papá. David, intentando reprenderlo por lo que había hecho, golpea al pequeño y para Lana, eso, más los intentos de David por coquetear con ella, hace que ya no quiera tener ningún tipo de contacto con él cuando usaba el cuerpo de su esposo como enlace a la tierra. Pero en ningún momento ninguno de los dos pone a Cliff al tanto de lo que pasó con los coqueteos. Una tarde, la caminadora con la que se ejercitaba se descompone. Es entonces cuando busca qué hacer con su tiempo y entra a la habitación de David para encontrarse con dibujos de toda la familia fallecida de su compañero, pero en uno de sus portafolios, escondidos, había varios dibujos de su esposa Lana desnuda. Cliff confronta a David, llegando incluso a la violencia, pero David le menciona que aunque tenga una familia en la tierra, él no la valora y que su esposa está sola e insatisfecha en su relación. Esto hace que Cliff enfrente incluso a su esposa sobre una posible infidelidad, ya que alega que David dibuja de memoria. Al final, la pareja logra arreglar sus diferencias e intenta que sus vidas vuelvan a la normalidad. Mientras tanto, en el espacio David se disculpa justificándose con que Cliff no entiende ni entenderá jamás lo que él ha vivido. Perdió a toda su familia en la tierra y cualquier posibilidad de volver antes de que la misión terminara. Pero Cliff le dice que no lo comprende y que su vida es más feliz que nunca, deseándole que la suya se quede igual de miserable como hasta hoy. Días después, David le hace saber a Cliff que hay una emergencia, una fuga en la nave que está poniendo en riesgo toda la misión. Cliff se prepara y sale al espacio, pero cuando intenta comunicarse con David, él no responde, dejándolo varios minutos a la intemperie y en suspenso. Cliff siente el latido de su corazón en sus oídos y ve su vida pasar frente a sus ojos, pensando en si su compañero sería capaz de dejarlo fuera a manera de venganza, pero de un momento a otro le da entrada a la nave, diciéndole que ha tardado porque estaba en el baño. Sin creer mucho de lo que David dice, comienza a tomar sus pertenencias después de quitarse el traje con el que había salido, y nota que la tarjeta que utiliza como llave para activar el enlace con su cuerpo robótico no está, y David la saca de su bolsillo. Vuelve asustado hacia su hogar en la tierra para encontrarse con su cuerpo lleno de sangre y recorre una casa cubierta de manchas rojas hasta llegar a su sala, donde yace el cuerpo sin vida de su hijo y su esposa. Cliff vuelve a la nave, destrozado por el suceso, donde se encuentra su compañero David, quien empujando una silla y viéndolo con desdén lo invita a sentarse, expresando sin decir una sola palabra cómo es que Cliff, ahora sí, puede entender perfectamente lo que había vivido David, en una representación de que las emociones no controladas pueden ser un arma mortal.